Sí, profe, ahí está perfectamente bien. Pero se ve chiquita, profe. Sí, profe, ya la vemos. ¿Sí? Ahora sí. Ahí, ya, perfecto. Bueno, bueno, entonces hoy vamos a ver qué fundamentos de pruebas bioquímicas, ¿sí? Lo que seguía con el laboratorio, nosotros íbamos a hacer identificación de los microorganismos, ¿sí? Entonces, en este proceso, nosotros que realizamos las pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas para identificación de microorganismos han sido ampliamente utilizadas para diferenciar diferentes tipos de bacterias. ¿En qué se fundamenta esta prueba? Pues en la capacidad que tienen los microorganismos, ¿sí?, de degradar azúcares, la presencia que ellos tienen de enzimas que pueden utilizar en los procesos metabólicos y la producción de compuestos coloreados que podemos identificar a través de diferentes reactivos y diferentes pruebas en el laboratorio. Para realizar las pruebas bioquímicas se deben cumplir ¿con qué? Con unos pasos antes de nosotros poder realizar las pruebas bioquímicas. Nosotros, si se acuerdan, estuvimos primero hicimos, pues preparamos los medios, ¿sí? Hicimos la inoculación. Después de eso hay que dejar que crezca el microorganismo. Después de que crezca el microorganismo, nosotros tenemos que hacer una identificación en el microscopio, ¿sí? Donde en esa identificación pues vamos a mirar células vivas en 40X y podemos mirar también en frotis coloreados, donde vamos a mirar si son gram positivas o gram negativas. Esto ya nos indica una clasificación general de si tenemos bacterias que son gram negativas o gram positivas. ¿Qué es importante en este paso cuando vamos a realizar pruebas bioquímicas? Que los cultivos estén puros. Quiere decir, no nos sirve, por ejemplo, los cultivos que tenemos en el laboratorio, tendríamos que aislar de esos cultivos que tenemos los diferentes microorganismos que hay para poder tener cultivos puros, ¿sí? ¿Qué significa cultivos puros? Que solo haya un tipo de microorganismo, un solo tipo de colonia. Entonces, ¿uno qué hace? Coge en el agar, ¿sí? Con el asa uno coge una de esas muestras, ¿sí?, una de las colonias que estén bien definidas, que no estén contaminadas, que no esté pegadita una de la otra, ¿sí? Y esa la volvemos a replicar en otro agar, ¿sí? En otro agar y volvemos y hacemos el aislamiento, ¿sí? Ahí, cuando ya crezca, si vemos que no tiene contaminación, ese ya es un cultivo puro. Hay que determinar las características nutricionales que tiene ese microorganismo, ¿sí? Realizar las pruebas primarias, por ejemplo, las características nutricionales, si él fermenta glucosa, lactosa, sacarosa, si es anaerobio, si es aerobio, ¿sí? Nosotros realizamos unas pruebas primarias en el laboratorio y también hacemos unas pruebas secundarias que son ya más específicas para identificar el tipo de especie que es el microorganismo, ¿sí? Se deben tener en cuenta algunos requerimientos en el momento de identificar los microorganismos desde la vista, desde los componentes bioquímicos, ¿sí? Que es que tenga el cultivo puro, qué temperatura es la que necesita el microorganismo. Hay microorganismos que crecen a temperatura ambiente, hay otros que necesitan que estén a 37 grados centígrados, si tienen requerimientos gaseosos, ¿sí? Si necesitan cámara donde tenga dióxido de carbono, tiempo de incubación. Hay microorganismos que necesitan más de 24 horas para incubarse, hay unos que son de crecimiento lento y necesitan 48 horas, hay otros que hay que dejar hasta 72 horas, por ejemplo la Mycobacteria es un microorganismo muy exigente y el medio de cultivo para ellos se llama Ogabo Akudo y este microorganismo necesita su crecimiento, como es tan lento, él más o menos por ahí al mes apenas están presentándose en las colonias. Y estos cultivos con Mycobacterium, por ejemplo, se contaminan muy fáciles, porque como son muestras que son muy contaminadas, para poderlo aislar es bien difícil y fuera de eso, como son tan exigentes, entonces
hay microorganismos que necesitan diferentes tipos de cultivos y diferente tiempo de incubación. Hay unos que crecen a las 24 horas, otros a las 48 y otros que se demoran más tiempo. El tamaño del inóculo y el volumen del medio, el control de calidad biológico con los cultivos de referencia, ¿sí? Para la identificación de los microorganismos se puede utilizar diferentes combinaciones de características y de diferentes criterios en la evaluación de sus similitudes, ¿sí? Entonces, para estas pruebas bioquímicas, Profe, señora, es que usted dijo que se llamaba caja de qué? el medio de cultivo, Sí, señora. ese es Ogawa Kudo, que es esa base de huevo. Esos medios de cultivos casi siempre los utilizan ¿en qué? Los maneja más que todo las secretarías de salud para los aislamientos del micobacterio, ¿sí? Ese comercialmente se consigue, pero ese muchas veces lo suministra la Secretaría de Salud como tal, pero comercialmente también se puede conseguir, ¿sí? Para la identificación de los microorganismos se puede utilizar diferentes combinaciones. A ver dónde iba. No, hacia aquí. Todo el tiempo de incubación, tener un control de calidad biológico. Para la identificación de los microorganismos se puede utilizar diferentes combinaciones de características y diferentes criterios en la evaluación de sus similitudes. Entre las pruebas bioquímicas simples, que se evidencia de una forma rápida la actividad enzimática, grupos de enzima o determinadas vías metabólicas de crecimiento en presencia de inhibidores. Entonces, al nosotros saber las características que tienen esos microorganismos, pues podemos saber qué tipo de medio necesitamos para poderlos aislar, ¿sí? Y para poder hacer las pruebas bioquímicas tenemos que saber, por ejemplo, si son catalasa positiva, si son oxidasa positiva. Entonces ya dependiendo de eso nosotros vamos a mirar qué batería de pruebas bioquímicas les podemos montar para identificarlos. Existen diferentes sistemas de identificación totalmente automatizados. Ahora, en la actualidad, las pruebas bioquímicas en microbiología son realizadas de forma automatizada, ¿sí? Hay unos kits que uno usa en el laboratorio donde ya no tiene que ponerse a servir tubos, a preparar medios, sino que son medios que ya vienen preparados, donde usted lo que hace son diluciones del inóculo que tiene del cultivo puro y va a agregárselo, ¿sí? A este kit para nosotros poder hacer su identificación y mirar qué tipo de cambio tienen los diferentes, son como si fueran tubitos pequeñitos, ¿sí? Y ahí, después de un periodo de incubación, ellos van a cambiar de color dependiendo del microorganismo que esté, y eso existen unas tablas donde dependiendo de la reacción, pues va a ser el color. Y uno puede identificarlo porque dice, por ejemplo, si tiene glucosa positivo, sacarosa negativo, lactosa positivo, indol positivo, TSI positivo, ¿sí? Entonces, dependiendo de esas características, hay una tabla que le va a decir a uno qué tipo de microorganismo hay. También hay unas técnicas que son ya automatizadas, ¿sí? Y el mismo equipo me dice qué tipo de microorganismo es. Los sistemas que tenemos de identificación comercial, ¿sí? Como ya se los expliqué, son pequeños. Una limitante de estos métodos de identificación es la aparición de ¿qué? De cepas que que hayan mutado, ¿sí? Que hayan cambiado y que sus características, ¿sí? Sean diferentes. Entonces aquí es donde viene a jugar que la persona que esté haciendo los aislamientos pues tiene que hacer otro tipo de identificación de los microorganismos, porque si no me da pues tengo que hacerlo de otra forma, hacerlo manual o volverlo a repetir a ver si fue que no tengo un inóculo
que sea puro, un cultivo puro, ya tendría yo que empezar a mirar qué fue lo que hice o qué variante es la que tengo que no me permitió la identificación del microorganismo. Entre las pruebas bioquímicas que tenemos en el comercio, hay una que es muy utilizada, que yo la he utilizado, y es el API 20. En este API 20 vienen como decir una tarjeta, ¿sí? Viene con los medios y es pequeñito. Usted prepara el inóculo a una concentración y con una pipeta automática, usted le va agregando la cantidad, ¿sí? 0,25 micras o 50, depende de la técnica, ¿sí? Y eso lo lleva uno a incubar y ya después, ¿qué hace usted? Hacer la lectura. Y ahí ya con una tabla usted identifica qué tipo de microorganismo hay. No hay solo ese, hay otros que también se pueden utilizar y que están en el comercio dependiendo de la marca. Según el tipo de prueba que se realicen para la identificación de los microorganismos, los podemos clasificar según el tipo de ensayo. Entonces tenemos ensayos que son de pruebas bioquímicas, que son enzimas respiratorias, donde vamos a identificar son las enzimas respiratorias del microorganismo. También hay pruebas bioquímicas que lo que miramos es ellos cómo metabolizan los hidratos de carbono. Hay otros de cómo usan los compuestos nitrogenados. Hay otros que miran es el crecimiento, la inhibición de los microorganismos. Hay otros métodos bioquímicos que ¿qué hacemos? Miramos la sensibilidad que tienen a los antimicrobianos. Esta de la sensibilidad a los antimicrobianos se utiliza mucho para mirar, por ejemplo, infecciones, ¿sí? Donde nos indican qué sensibilidad o qué resistencia tiene determinado microorganismo a un antibiótico, ¿sí? Con esta técnica uno usa son sensidiscos, donde usted coloca como los agares donde sembramos, ¿sí? El agar se llama Muller-Hinton. Uno hace una dilución, ¿sí? De la colonia. Yo tengo la colonia, hago una dilución, cojo un poquito de la colonia, la agrego en un tubo con agua destilada estéril o solución salina, ¿sí? Y con un hisopo yo lo que hago es sembrarlo, una siembra masiva en el agar. Y después de eso, yo lo dejo ahí un momentico y le agrego, esa técnica la vamos a ver más adelante, le agrego le coloco un sensidisco y lo pongo a incubar y dependiendo del halo que se me forme, pues va a ser resistente o va a ser sensible el microorganismo. También hay técnicas de detección de pigmentos que pueden producir los microorganismos. Entonces, estas son diferentes clases de pruebas bioquímicas que se utilizan para poder identificarlos. Entonces, entre las pruebas enzimáticas que podemos encontrar está la prueba de la oxidasa, ¿sí? Esta prueba la utilizamos para mirar, ¿sí? Que si encontramos microorganismos que sean aeróbicos, ¿sí? Porque en los microorganismos que son anaeróbicos, pues la prueba nos daría negativa, nos daría oxidasa negativa. Cuando nosotros le agregamos a una colonia, ¿sí? Le agregamos el reactivo, ella me va a dar una reacción azul. Entonces eso me va a indicar a mí que la prueba de oxidasa es positiva, ¿sí? Por ejemplo, la prueba de catalasa lo que me indica es si el microorganismo tiene determinadas enzimas, ¿sí? Que puede ser la superóxido o la dismutasa y el peróxido de hidrógeno que son utilizados por la catalasa. Quiere decir que estas enzimas, si el microorganismo las tiene presentes, ellos van a poder degradar, ¿sí? Y van a formar, cuando uno agrega, por ejemplo, la colonia, ¿sí? La colonia, usted la coloca en una placa, coloca un poquito del inóculo, ¿sí? Y le agrega el peróxido de hidrógeno y eso va a producir como fermentación. Entonces ahí nosotros estaríamos hablando de una prueba catalasa positiva, ¿sí? Quiere decir que este microorganismo es capaz de reaccionar con el oxígeno, ¿sí? Aquí también nos indicaría que es un microorganismo aeróbico, que no es anaeróbico. Para la prueba de reducción de nitratos, entonces también
hay técnica que uno usa donde uno agrega unas gotas de dimetil alfaneptalina y ácido sulfanílico, ¿sí? En estas pruebas de reducción de nitratos, ¿sí? Donde los microorganismos son capaces de utilizar los nitratos y reducirlos a dióxido de nitrógeno, ¿sí? En las pruebas de diseminación o pruebas de indol, aquí nos da una coloración. Cuando usted realiza las pruebas de indol, ¿sí? Al agregar el reactivo que se llama COVAD, ¿sí? En el cultivo que usted ya ha sembrado, ahí nos va a dar un halo rojo en la superficie. Usted lo siembran en tubos, ¿sí? Hacen el inóculo y al agregarle el reactivo de COVAD, a mí me va a dar una reacción. Por encima del tubo va a dar una reacción rosadita, ¿sí? Entonces a mí me está indicando que ese microorganismo puede hacer hidrólisis del indol, ¿sí? Hay otras pruebas como es la diseminación de la fenilalanina, ¿sí? Que también se utiliza en el laboratorio para ir haciendo una batería. Todas estas que les estoy explicando así, ahí se realizan manuales, también se pueden hacer con los kits que yo les digo. Aquí también miramos son reacciones. Si cambia, ¿sí? Si cambia un verde oscuro es porque es positiva y si no cambia el tubo como tal, tenemos una reacción negativa, ¿sí? El fundamento de esta prueba, pues se pone en evidencia la presencia de enzimas fenilalanina de aminasa, la cual cataliza el pasaje de la fenilalanina a fenilpirúvico y se detecta los agregados que estos forman de fenilpirúvico, dando un complejo verde oscuro. Esta prueba se ve muy bonita porque es bien oscuro el frasco, entonces cuando usted tiene toda la batería, usted ve un poco de colores, ve rosado, ve blanco, ve azul oscuro, ve verde, ¿sí? Y todo lo interpreta usted es a partir de los colores de las reacciones de los tubos. Profe, una pregunta. Señora. ¿Cómo es eso de la batería? Las baterías son, en el laboratorio nosotros le decimos a eso baterías, quiere decir, cuando usted llega y prepara diferentes medios, por ejemplo, si es manual, usted llega y prepara diferentes medios, ¿sí? Por ejemplo, utiliza el de la glucosa OF o el otro que es de TCI, el otro que es para las pruebas de indol, ¿sí? Entonces, todos esos tubitos que tienen diferentes medios para diferentes reacciones, nosotros le decimos baterías, ¿sí? A esos a todos los frasquitos que yo tengo, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir la guía. Fuera de esta presentación, yo les voy a mandar la guía. En la guía hay dibujos, ¿sí? Hay reacciones que ustedes las pueden ver, ¿sí? Yo quería llevarles la fundamentación para que ustedes, si llegan en algún momento a que le hagan pruebas bioquímicas, ustedes sepan, sí, uno realiza pruebas bioquímicas en el laboratorio para identificar qué clase de metabolismo tiene el microorganismo, donde qué es importante aquí saber, los cambios que tienen esos tubos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo miro yo? Con los cambios de color, o si hay fermentación, que hay producción de gas, entonces el tubo sube, ¿sí? Todo es visual, pero hay pruebas que ya se hacen es automáticamente, son automatizadas. Uno no tiene que ponerse a preparar todos los medios, ¿sí? Y todo el proceso que normalmente nosotros hacemos en el laboratorio. Ya hay los kits, usted lo único que hace son tener el cultivo puro, como les conté al principio, ¿sí? Lo importante es que tener un buen aislamiento, que ustedes se identifiquen con la coloración de gran, si son gran positivos, gran negativos, hacerle la prueba de catalasa, ¿sí? Y de oxidasa, eso es lo primero que le hace uno para identificar un microorganismo, ¿sí? Primero le hace una coloración de gran para mirar qué es, ¿sí? Mira el fresco, por ejemplo, si yo tengo la muestra, voy a mirar el fresco así, lo miro en el microscopio así como hicimos nosotros, eso es lo primero que hacemos. Después, ¿qué hago? Le hago una coloración, ¿sí? Y después a esa muestra, antes de yo hacer eso, ya tengo que haberla sembrado para no manipularla, ¿sí? Entonces yo primero siembro, ¿sí? Siembro un agar nutritivo, ¿sí?
siembro en un agar nutritivo, hago la coloración de gran, miro el fresco, espero que crezca, ¿sí? Miro si el cultivo está puro, si no está puro, a mí me toca hacer una réplica del cultivo y volvéislo a aislar, ¿sí? Hasta que yo saque un cultivo puro. Después de que yo tengo el cultivo puro, ahí sí puedo yo hacer las pruebas bioquímicas, antes de eso no. Donde yo monto ¿qué? La batería o los diferentes medios, ¿sí? Para poder identificar qué tipo de microorganismo es, ¿sí? ¿Ahora sí? ¿Lista? Bueno, aquí me está hablando también de otra, ¿sí? De la misma, de la que utiliza hidratos de carbono, de glucosa, ¿sí? Para mirar si este microorganismo utiliza la glucosa o no. Entonces miramos el color del tubo después de una incubación, ¿sí? Si se produjo o no y cómo vira, cómo cambia, cambia viraje de un color verde inicial a un amarillo intenso, que eso nos está diciendo que efectivamente este microorganismo que estaba ahí, que yo inoculé, utilizó la glucosa. Entonces ese microorganismo sería glucosa positiva. Hay otras pruebas como la prueba de rojo de metilo, ¿sí? Donde esta también se realiza en el laboratorio, ¿sí? Y esta técnica le agregamos, tenemos este cultivo que es el caldo glucosa fosfato, ¿sí? Y a este medio pues le agregamos de 2 a 3 gotas de rojo de metilo directamente en el cultivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la interpretación? Después de yo tener el medio, ¿sí? El medio que es caldo glucosa, que tengo ya sembrado ahí el microorganismo, que lo incubé las 24 horas, le voy a agregar estas 3 gotas, ¿sí? Y si a mí me da un color rojo, ¿sí? Entonces me va a indicar que hubo producción de ácido, ¿sí? Y si me da amarillo, pues me dice que no. Entonces yo le coloco positivo o negativo dependiendo del color que me dé, ¿sí? Esta prueba también de Boge-Poscauer la realizamos mucho en el laboratorio también. Esta también se utiliza igual, utilizamos el medio, ¿sí? Se le coloca el microorganismo para aislarlo, ¿sí? Se le coloca el microorganismo que vamos a analizar, ¿sí? Siembro el microorganismo en el caldo, ¿sí? Se agita bien, luego se agrega a cada uno el reactivo, se inclina el tubo para favorecer la aireación y dejar el tubo en reposo de 10 a 15 minutos. Si la reacción me da positiva, pues da rosado, ¿sí? Porque en el tubito, usted cuando le agrega el reactivo de naptofenol, ¿sí? Uno le agrega las goticas y usted ve que se forma en la parte de arriba la reacción rosadita. Si no ve nada, es negativo, ¿sí? La prueba de citrato Fitzsimons está muy bonita, también se utiliza en el laboratorio para identificar microorganismos. Y la reacción, ¿sí? Es un cambio de viraje, ¿sí? Y el tubo se ve azul, ¿sí? Cambio de viraje. Y la reacción negativa, pues el cultivo permanece verde, él es verdecito. Entonces, si hay una producción donde los microorganismos utilicen el citrato, pues va a cambiar. Y si no, pues va a quedar del mismo color. ¿Qué es importante en todas estas pruebas bioquímicas? Que ustedes sepan que lo que determina cómo hacen ustedes para saber es mirando los colores de las reacciones, ¿sí? ¿Qué tipo de reactivo yo le agrego? Si tengo que agregarle, ¿sí? Si tengo que agregarle reactivo de CoA o azul o si tengo que agregarle lactofenol, ¿sí? Dependiendo de la reacción, del tipo de prueba bioquímica que yo vaya a realizar, qué tipo de reactivo tengo que agregarle o cómo tiene que estar, cómo tengo que tener el tubo. Hay tubos que tenemos que tenerlos en anaerobiosis, ¿sí? Donde uno les agrega unas gotas de aceite mineral, ¿sí? ¿Para qué? Para producir anaerobiosis en ese frasquito. Entonces usted le echa 2 o 3 gotas de aceite mineral y ahí se produce la anaerobiosis para que haya el proceso metabólico que tiene que haber en el frasco. Hay otra prueba que nosotros utilizamos que es el TSI, ¿sí? Donde lo que usamos, ¿sí? Lo que vamos a mirar es
si el microorganismo puede metabolizar la lactosa, la sacarosa, la glucosa, ¿sí? Entonces, tiene un cambio el tubo, ¿sí? Entonces, dependiendo del cambio que tenga el tubo, entonces nos va a decir si el microorganismo degrada la lactosa, la sacarosa o la glucosa, ¿sí? Aquí les muestro la interpretación del TCI, donde si el agar produce gas, quiere decir, tenemos el tubito, ¿sí? El tubito de ensayo, él es amarillito, si queda amarillito y se sube como el medio de cultivo hacia arriba, pues hubo producción de gas, ¿sí? De CO2, y si la parte inclinada, hay veces que en la parte inclinada, porque esos tenemos que hacerle hay pruebas bioquímicas que es con el tubo inclinado, ¿sí? Que cuando nosotros servimos el medio hay que inclinar los frascos para que quede inclinado y se vea la reacción en la parte vertical. En la parte inclinada roja y en la parte profunda amarilla. Entonces esta es una reacción donde en el tubo por encima se vio rojo y en la parte de abajo hubo fermentación de glucosa. Y si, por ejemplo, como hay un indicador que tienen estos medios de cultivo, estos medios para hacer esta prueba de TSI, ¿sí? Tienen unos indicadores y si todo el medio queda negro, hay veces queda negro, es porque hubo formación de sulfuro hídrico. Ese microorganismo tiene la capacidad de utilizar sulfuros, ¿sí? Y la parte inclinada roja y la parte profunda sin cambios es porque la fermentación de glucosa. Entonces, ¿qué es lo importante en estas pruebas bioquímicas? Que nosotros entendamos que existen diferentes clases de pruebas que se pueden utilizar en el laboratorio para hacer identificación de microorganismos, ¿sí? Entre estas tenemos las pruebas bioquímicas que pueden ser manuales o que pueden ser automatizadas. Hay otras clases de pruebas que se utilizan en el laboratorio para identificar microorganismos, como son pruebas inmunológicas, ¿sí? Pruebas donde hacen también PCR, ¿sí? O hacen ELISAs para identificar el tipo de microorganismo que se encuentra. Ahora, gracias a los avances en la tecnología, pues tenemos una gran gama para nosotros poder identificar microorganismos. No era como hace muchos años que solo usted tenía que hacer que la prueba de catalasa, la prueba de oxidasa, la coloración de Gram, ¿sí? Mirarla en el microscopio y hacer, por ejemplo, decir si era fermentador de glucosa, lactosa, ¿sí? Y lo clasificando así. Ahora, gracias a los avances tecnológicos, pues tenemos la posibilidad de poder usar kits que ya vienen listos, que usted lo único que tiene que hacer es el inóculo, incubar y ya después ir a hacer lectura. Y hay inclusive equipos que hacen la lectura y le sacan ya a usted el tipo de microorganismo que se aisló. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con respecto a la presentación? Yo me devuelvo. Profe, todas esas pruebas bioquímicas se realizan en tubos. Hay unas que no. Hay unas que no la realiza uno en tubo. Por ejemplo, la prueba de la catalasa, eso se hace en placa. La prueba de la oxidasa se hace en caja de Petri también. Ya depende de la prueba que vayamos a realizar, ¿sí? Entonces, dependiendo de la prueba bioquímica que vayamos a realizar, pues se mira qué metodología se usa, pero la gran mayoría son en tubos, ¿sí? Porque necesitamos un medio de cultivo donde ellos crezcan, ¿sí? Para poder mirar la reacción. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra inquietud? Sino para que sigamos con el tema del taller del preparcial. Yo lo busco acá. Esta presentación yo se las voy a mandar ahorita. Les voy a mandar esta presentación con las pruebas bioquímicas, con la fundamentación de las pruebas bioquímicas. Y les voy a mandar la guía de laboratorio como tal. En la guía de laboratorio hay imágenes donde explica las reacciones que yo les acabo de explicar, ¿sí? Donde ustedes si la revisan, pues ya me van a entender más lo de los colores que yo les estoy diciendo, ¿sí? Bueno, entonces voy a parar esta grabación
y inicio la otra grabación con lo del taller. ¿Listo? Para que no me queden las dos cosas mezcladas.